Ella no era más que una bailarina perdida entre las sombras del harén, una figura que pasaba desapercibida entre cortinas de seda y murmullos crueles. Pero una noche, bajo la luz temblorosa de 1000 velas, el príncipe heredero hizo lo impensable. Se arrodilló frente a ella ante los ojos de toda la corte. ¿Qué había detrás de aquel gesto que congeló el tiempo? ¿Era amor verdadero naciendo en tierra prohibida? ¿Remordimiento por algún pecado oculto? ¿O quizás la llave hacia un secreto que las arenas del desierto habían guardado por décadas? Esta es una historia que atraviesa el honor y la vergüenza, la lealtad y la traición más amarga, el exilio que destroza el alma y un amor tan feroz que sacudió los cimientos de un imperio entero. Quédate conmigo hasta el último suspiro, porque esta danza tiene giros que jamás verás venir. Pero antes de sumergirnos en esta travesía, cuéntame desde qué rincón del mundo me estás escuchando y suscríbete al canal para descubrir las narrativas más intensas que YouTube tiene para ofrecer. Damasco, en el verano abrasador del año 1674. El sol del mediodía caía como una maldición sobre las cúpulas doradas del Palacio Al-Mansur, ese gigante de mármol y ambición que dominaba la ciudad como un sultán domina a sus súbditos. El calor era una criatura viva que reptaba por las calles empedradas, haciendo que el aire mismo temblara en ondas invisibles, mientras el perfume denso de especias y sudor se mezclaba con el humo de los braseros. Dentro de los muros del harén, donde la luz se filtraba apenas a través de celosías talladas y el aroma del incienso luchaba por esconder el olor agrio del miedo y la envidia, existía Nouria, una joven de apenas 21 años, cuya piel morena brillaba como bronce pulido bajo las lámparas de aceite y cuyos ojos negros como ónice parecían contener tormentas de arena enteras. Nadie la llamaba por su nombre. Para las otras mujeres del harén, era simplemente la bastarda, la hija de aquella que no merecía ser recordada. Pero era en sus ojos donde vivía la verdad de su sufrimiento. Grandes, profundos, siempre evitando las miradas envenenadas de las otras mujeres que habitaban aquel laberinto de celos y conspiraciones. Nouria no pertenecía a ese lugar de sedas y perfumes falsos, pero tampoco conocía otro mundo más allá de aquellos muros que la aprisionaban desde que tenía memoria. Cada amanecer era idéntico al anterior. Despertar en un colchón delgado sobre el suelo de piedra fría, vestirse con las túnicas más simples que nadie más quería usar y esperar en silencio las órdenes que le gritaban como si fuera menos que humana. Las concubinas mayores la trataban como basura que había que tolerar pero jamás respetar. Y ella había aprendido hacía mucho tiempo que responder solo traía más dolor, más hambre, más noches durmiendo en los rincones más oscuros donde ni siquiera las ratas se aventuraban. Aquella mañana en particular comenzó con el sonido de risas ahogadas que se filtraban a través de las cortinas bordadas. Nouria abrió los ojos lentamente, sintiendo ya el peso de lo que vendría. Las concubinas la rodearon como buitres, rodeando un animal moribundo en el desierto. Sus rostros pintados con col y carmín formaban máscaras de crueldad disfrazadas de belleza. «Vas a bailar hoy para nosotras, bastarda», susurró Layali, la favorita del harén, mientras jalaba con fuerza el velo que cubría el cabello oscuro de Nouria. La tela se rasgó levemente y las otras estallaron en carcajadas que resonaban como cristales rompiéndose contra el mármol. El príncipe Samir ha regresado victorioso de la guerra en el norte. Dicen que trae consigo el peso de 100 batallas y el hambre de celebración. Tal vez necesite algo de entretenimiento, aunque dudo que tú puedas ofrecerle algo que valga la pena mirar. Nouria no respondió. Había aprendido que las palabras eran armas que siempre se volvían en su contra cuando salían de su boca. Simplemente bajó la mirada hacia el suelo de mosaicos donde algún artesano anónimo
había creado jardines de flores que ella nunca podría tocar en la vida real. Se tragó el nudo de humillación que le apretaba la garganta como manos invisibles intentando ahogarla. El harén era un jardín engañoso donde cada rosa tenía espinas envenenadas y cada sonrisa escondía puñales afilados. Las mujeres allí habían sido entrenadas desde niñas en el arte mortal de la supervivencia: sonreír mientras planeas la destrucción de tu rival, abrazar mientras clavas el cuchillo, besar mientras derramas el veneno. Y Nouria, la hija de nadie, la que no tenía protector ni aliados, era el blanco más fácil en aquel campo de batalla silencioso donde las guerras se libraban con miradas y susurros. Mientras tanto, al otro lado del vasto palacio, donde la luz del sol convertía el oro en llamas líquidas, los tambores de guerra anunciaban el regreso triunfal del heredero. Samir ibn Rashid al-Mansur, príncipe de Damasco y futuro sultán del imperio, cruzaba las puertas monumentales montado en un caballo negro como la noche más oscura. Tenía 26 años y el rostro marcado por cicatrices que contaban historias de espadas y arena teñida de rojo. Los soldados lo seguían en formación perfecta, sus armaduras brillando bajo el sol implacable, mientras la multitud que se había reunido en las calles gritaba su nombre como si fuera un dios descendiendo del cielo. Lo llamaban el León de Damasco, y con razón. Había conquistado 3 fortalezas enemigas en menos de 2 lunas. Había hecho que reyes orgullosos se arrodillaran ante su espada y regresaba cargando tesoros que harían llorar de envidia a los comerciantes más ricos de la ruta de la seda. Pero Samir traía algo más que medallas y cicatrices en su equipaje. En su pecho, justo donde el corazón latía, con un ritmo que ni las batallas habían logrado acelerar verdaderamente, vivía un vacío que ni el poder ni la gloria podían llenar. Una sed que el vino más fino no saciaba, una pregunta que ningún sabio había podido responder. Mientras desmontaba en el patio principal del palacio y los sirvientes corrían a tomar las riendas de su caballo, sus ojos dorados como el amanecer sobre las dunas escaneaban los balcones y ventanas como si buscaran algo que ni él mismo sabía nombrar. El sultán, su padre, lo esperaba en el salón del trono con los brazos abiertos y una sonrisa que no llegaba a sus ojos calculadores. Los consejeros se inclinaban como juncos ante el viento. Las promesas de banquetes y celebraciones llenaban el aire, pero todo aquello les sabía a ceniza en la boca. Esa noche el harén entero fue convocado para el gran banquete de celebración. Las órdenes llegaron como relámpagos. Todas las mujeres debían presentarse en el salón principal, vestidas con sus mejores galas, perfumadas con los aceites más exóticos, listas para entretener a los emires y generales invitados que vendrían a rendir homenaje al príncipe victorioso. El harén se convirtió en un hervidero de actividad frenética. Sirvientas corrían de un lado a otro llevando túnicas de seda bordadas con hilos de oro y plata. El aroma del ámbar y el almizcle se mezclaba con el sonido de pulseras tintineando y voces practicando canciones seductoras. La Yali se probaba un velo transparente color esmeralda que hacía juego con sus ojos mientras ordenaba a gritos que le trajeran más col para delinear su mirada. Las otras competían por los mejores vestidos, las joyas más llamativas, los perfumes más embriagadores. Cada una soñaba secretamente con ser la elegida, la que capturaría la atención del príncipe y cambiaría su destino para siempre. Nouria fue la última en recibir órdenes. Una sirvienta anciana y encorvada le lanzó una túnica simple color marfil, sin bordados ni adornos, el tipo de ropa que usaría una criada y no una bailarina. Tú también irás. Las otras han decidido que necesitan a alguien que haga reír al público, aunque sea por lástima. La anciana no la miró a los ojos mientras hablaba, como si incluso el contacto visual fuera demasiado para alguien de tan bajo estatus. Nuria tomó la túnica entre sus manos temblorosas y se retiró a un rincón oscuro para cambiarse.
No tenía joyas, no tenía perfumes costosos, no tenía nada excepto sus pies descalzos que conocían cada paso de las danzas antiguas que le había enseñado una mujer cuyo rostro ya no recordaba con claridad. Tal vez su madre, tal vez solo otra prisionera de aquel palacio dorado que había mostrado misericordia a una niña hambrienta hace muchos años. El salón del banquete era una catedral de opulencia que quitaba el aliento incluso a aquellos acostumbrados al lujo. Las columnas de mármol se elevaban hacia techos pintados con escenas de batallas legendarias y jardines del paraíso. Lámparas de aceite colgaban de cadenas doradas, proyectando una luz dorada y parpadeante que hacía bailar las sombras contra las paredes. Alfombras persas tan finas que parecían tejidas por ángeles cubrían el suelo de piedra pulida. Almohadones de seda en tonos carmesí, azul cobalto y púrpura real estaban dispuestos alrededor de mesas bajas de madera de cedro cargadas con montañas de frutas exóticas, cordero asado perfumado con especias, dulces bañados en miel y vino servido en copas de cristal veneciano. El aire estaba saturado de aromas que mareaban: incienso de sándalo, humo de narguiles, sudor de cuerpos apretados y ese olor indefinible del poder y la ambición que siempre flotaba en las reuniones de hombres importantes. Los emires y generales ya habían comenzado a llegar cuando las mujeres del harén hicieron su entrada. Se alinearon como joyas vivas contra la pared este del salón, cada una intentando sobresalir sin parecer demasiado desesperada. La Yali había logrado posicionarse en el centro, donde la luz la favorecía más, su sonrisa practicada brillando como una luna creciente. Los músicos comenzaron a afinar sus instrumentos, el laúd, el darbuka, el ney, que suspiraba como el viento del desierto. Las conversaciones de los hombres llenaban el espacio con un rumor grave y constante, interrumpido ocasionalmente por explosiones de risa cuando alguien contaba una anécdota de batalla particularmente sangrienta o vulgar. Y entonces, como si el tiempo mismo hubiera decidido contener la respiración, Samir entró al salón. El silencio cayó como una manta pesada sobre todos los presentes antes de estallar en aplausos ensordecedores. El príncipe caminó hacia el lugar de honor en el centro del salón con la gracia natural de un depredador que sabe que domina su territorio. Se había cambiado la armadura de guerra por túnicas de seda negra bordadas con hilos de oro que formaban el símbolo del león, su emblema personal. Su cabello oscuro aún estaba húmedo del baño ritual, cayendo hasta sus hombros anchos, pero eran sus ojos lo que capturaba la atención, dorados como monedas antiguas, con una intensidad que parecía ver a través de las máscaras que todos llevaban en lugares como este. Se sentó en el almohadón principal y aceptó una copa de vino de manos de un sirviente que temblaba ligeramente por el honor. El sultán, sentado a su derecha, levantó su propia copa en un brindis que elogió el valor de su hijo con palabras grandilocuentes que sonaban huecas como tambores vacíos. Samir bebió, pero no sonrió, sus ojos ya vagando por el salón como si buscaran una salida de escape. La música comenzó suave, casi tímida, antes de crecer en intensidad y complejidad. Las primeras bailarinas salieron al centro del salón, moviendo sus caderas en círculos hipnóticos, sus brazos ondulando como serpientes al ritmo del darbuka. Los hombres aplaudían y gritaban cumplidos obscenos. El humo de los narguiles se hacía más denso. El vino fluía con generosidad cada vez más peligrosa. Una por una, las concubinas más hermosas y talentosas mostraban sus habilidades. Canciones en dialectos antiguos, poemas recitados con voces melodiosas, danzas que prometían placeres sin nombrar. La Yali ejecutó una danza con velos que dejó a más de un emir con la boca abierta, sus movimientos calculados al milímetro para seducir sin parecer vulgar. Cuando terminó,
Inclinó la cabeza directamente hacia Samir, esperando alguna señal de aprobación. Pero el príncipe simplemente asintió con cortesía fría antes de volver su atención hacia su copa de vino, claramente no impresionado. Y entonces llegó el momento que nadie había anticipado. Las concubinas mayores, ya ligeramente embriagadas por el vino y el triunfo de su propia actuación, decidieron que era momento de divertirse a costa de la más débil. ¡Que baile la bastarda!, gritó una de ellas entre risas crueles. Otras se unieron al coro. ¡Sí! La hija de la traidora. Veamos si puede hacer algo más que coser harapos. Los músicos, confundidos, miraron hacia el gran visir buscando instrucciones. El anciano consejero, más interesado en evitar que el banquete se arruinara que en proteger a una muchacha sin importancia, hizo un gesto impaciente con la mano que significaba «hagan lo que les piden». Nouria, que había estado oculta entre las sombras al fondo del salón, esperando que la noche terminara sin incidentes, sintió que manos la empujaban hacia adelante. Tropezó, recuperó el equilibrio en el último segundo y se encontró parada en el centro del salón, bajo la mirada de 100 pares de ojos que esperaban su humillación. El tiempo pareció estirarse como la cuerda de un arco tensado al máximo. Nouria estaba allí, descalza, vestida con aquella túnica simple sin adornos que la hacía parecer una sombra entre diamantes brillantes. Su cabello oscuro caía suelto porque no tenía ni cintas ni peinetas para sujetarlo como las otras. Sus manos temblaban ligeramente a los costados de su cuerpo. Podía escuchar las risas sofocadas, los comentarios susurrados, el peso de la expectativa de ver cómo se quebraba. Pero entonces algo sucedió dentro de ella. Tal vez fue el cansancio de tantos años soportando el desprecio. Tal vez fue una chispa de dignidad que se negaba a morir completamente. O tal vez, simplemente, ya no le quedaba nada que perder. Cerró los ojos, respiró profundo, y cuando los músicos comenzaron a tocar una melodía antigua y melancólica que parecía venir de tiempos olvidados, Nouria comenzó a bailar. No bailaba para seducir como las otras. No buscaba provocar deseo ni admiración. Bailaba como quien lucha por su vida usando el único lenguaje que su cuerpo conocía con verdadera maestría. Sus brazos se elevaron lentamente, dibujando curvas en el aire cargado de humo, como si estuviera intentando alcanzar algo invisible que flotaba justo fuera de su alcance. Sus pies descalzos se deslizaban sobre las alfombras con una gracia que venía no del entrenamiento formal, sino de algo mucho más profundo y primordial. Cada movimiento contaba una historia, de dolor que se transforma en fuerza, de silencio que busca volverse grito, de una jaula que no puede contener el espíritu aunque aprisionara el cuerpo. Su danza era un lamento y una rebelión al mismo tiempo. Era hermosa no por ser perfecta, sino por ser devastadoramente honesta. El salón, que había estado lleno de ruido y burla, comenzó a enmudecer gradualmente. Primero uno, luego otro, luego todos dejaron de hablar para simplemente mirar. Y fue entonces cuando Samir la vio. Realmente la vio. Había estado mirando su copa de vino, aburrido por el espectáculo vacío de belleza sin alma, cuando algo en la periferia de su visión lo hizo levantar la cabeza. Al principio no entendió que era diferente. Otra bailarina, otra mujer de la arena, haciendo lo que se esperaba de ella. Pero luego sus ojos se fijaron en su rostro y el mundo entero pareció detenerse en seco. Había algo en la forma en que bailaba, algo en sus ojos que permanecían cerrados, como si estuviera en comunicación con fuerzas invisibles. Algo en la manera en que sus brazos temblaban ligeramente, no por debilidad, sino por la intensidad de la emoción contenida que intentaba expresarse. Samir sintió que algo en su pecho, algo que había estado dormido o muerto durante años, comenzaba a despertar con una punzada tan aguda que casi dolía. No era deseo lo que sentía, o al menos no solo deseo, era reconocimiento. Como si aquella muchacha descalza bailando en el centro del salón fuera un espejo donde finalmente podía verse reflejado, solo
incomprendido, interpretando un papel para una audiencia que nunca lo vería de verdad. Los músicos seguían tocando, pero ahora había una cualidad diferente en su interpretación, como si ellos también hubieran sentido el cambio en la atmósfera. El laúd lloraba notas que se deslizaban entre las grietas del corazón. El darbuka marcaba un ritmo que era al mismo tiempo un latido y un tambor de guerra. Y Nouria bailaba como nunca antes había bailado, porque por primera vez en su vida no estaba bailando para otros. Estaba bailando para ella misma. Estaba bailando por todas las veces que había sido golpeada y no había llorado, por todas las noches que había pasado con hambre mientras las otras festejaban, por su madre, cuyo nombre apenas recordaba, pero cuya ausencia era un agujero negro en el centro de su alma. Sus pies se movían más rápido ahora. Giraba en círculos que hacían que su túnica simple se arremolinara como pétalos de una flor blanca cayendo en una tormenta. Y cuando finalmente la música alcanzó su clímax y ella se detuvo con los brazos extendidos hacia el cielo invisible más allá del techo pintado, había lágrimas brillando en sus mejillas, aunque sus ojos seguían cerrados. El silencio que siguió fue absoluto. Ni un susurro, ni un movimiento, como si todos los presentes estuvieran conteniendo la respiración. Y entonces, en aquel silencio cargado de electricidad invisible, Samir hizo lo impensable. Se levantó de su lugar de honor. Los emires y generales lo miraron confundidos, preguntándose si había visto alguna ofensa que requería su intervención. El sultán frunció el ceño, su mano ya moviéndose hacia su hijo como para detenerlo. Pero Samir no se detuvo. Caminó entre los almohadones y las mesas, sus sandalias haciendo eco contra el suelo de mármol. Cruzó el espacio abierto donde los bailarines habían actuado y se detuvo directamente frente a Nouria, tan cerca que ella finalmente abrió los ojos. Y lo que vio en aquellos ojos dorados del príncipe la hizo olvidar cómo respirar, porque en ellos había lo mismo que ella sentía: soledad. Y entonces, ante la mirada atónita de toda la corte reunida, mientras el gran visir se levantaba indignado y las concubinas se tapaban la boca con horror, Samir se arrodilló. El heredero del imperio más poderoso del este se arrodilló ante una bailarina sin nombre en medio del salón más importante del palacio. No fue un gesto casual ni un movimiento torpe. Fue deliberado, lento, cargado de un peso que nadie presente podía comprender completamente. Sus rodillas tocaron el suelo de mármol con un sonido seco que resonó como un trueno en el silencio absoluto que se había apoderado del salón. Los emires se quedaron con las copas suspendidas a medio camino hacia sus labios. Los generales dejaron de masticar. Las concubinas se cubrieron la boca con las manos, sus ojos abiertos como platos de porcelana fina a punto de romperse. El gran visir se puso de pie tan rápido que derribó su copa, el vino tinto esparciéndose sobre la alfombra persa como sangre fresca, y Nouria, temblando en el centro de todo aquello, no podía moverse ni respirar ni pensar, mientras los ojos dorados del príncipe la miraban con una intensidad que la quemaba. Había algo en aquellos ojos que reconocía, aunque no pudiera nombrarlo, una soledad que reflejaba la suya propia, un vacío que conocía demasiado bien, un grito silencioso que había estado conteniendo durante toda su vida y que ahora veía reflejado en el rostro de un hombre que supuestamente lo tenía todo. Samir extendió la mano lentamente, como si tuviera miedo de asustarla, y recogió del suelo el velo que se había deslizado de los hombros de Nouria durante la danza. Lo sostuvo entre sus dedos con una reverencia que reservaba solo para las reliquias sagradas. «No deberías estar aquí», susurró, su voz apenas audible pero cargada de algo que sonaba peligrosamente parecido a la ternura. Ella no entendía. ¿Qué quería decir? ¿Que no debería estar en el salón? ¿Que no debería existir en absoluto? Pero antes de que pudiera formular una pregunta, el príncipe se levantó y todo el infierno se desató. El gran visir fue el primero en recuperar su voz, aunque lo que salió de su boca sonaba más a un chillido indignado que a palabras coherentes.
mi príncipe, esto es inaceptable, inadmisible, una ofensa contra toda tradición y decoro. Los otros consejeros se unieron en un coro de desaprobación, sus voces superponiéndose unas sobre otras como cuervos graznando sobre un cadáver. Los emires miraban hacia todos lados buscando pistas sobre cómo debían reaccionar ante semejante escándalo. Las concubinas susurraban entre ellas con voces que sonaban como serpientes siseando en la hierba, y la Yali, la favorita destronada, tenía una expresión en su rostro hermoso que prometía venganza y sangre. Samir no se dignó a mirarlos. Mantuvo sus ojos fijos en Nouria por un momento más, como si estuviera memorizando cada detalle de su rostro. Y entonces, con el velo aún en su mano, se volvió hacia la salida del salón. Pero antes de cruzar el arco de entrada, se detuvo y sin volverse hacia atrás, dijo algo que haría que el palacio entero temblara durante las próximas semanas. Todo el mundo puede haberse olvidado de quién eres, pero yo no lo haré. Y se marchó, dejando atrás un silencio más pesado que todas las piedras del palacio juntas. Nouria se quedó parada en el centro del salón, sola bajo el peso de 100 miradas que ahora la veían, no con burla, sino con algo mucho peor, miedo, porque habían visto lo mismo que ella. Habían visto al heredero del trono reconocer a alguien que supuestamente era nadie. Y en un lugar como aquel, donde el poder era todo y la jerarquía era sagrada, aquello era más peligroso que cualquier espada desenvainada. Las manos de Nouria temblaban sin control. Sus piernas amenazaban con ceder bajo su peso, pero se obligó a mantenerse erguida, a caminar con toda la dignidad que pudo reunir hacia la salida del salón, mientras las otras mujeres se apartaban de su camino como si fuera una leprosa. Y cuando finalmente llegó a los corredores oscuros que conducían de vuelta al harén, sus piernas cedieron y cayó de rodillas sobre el suelo frío. Aquella noche, Nouria no durmió, no porque no quisiera, sino porque las otras concubinas no la dejaron. Tan pronto como regresó al harén, fue rodeada por un círculo de rostros furiosos y asustados. «¿Qué hiciste?», siseó una de las mujeres mayores, agarrándola del brazo con fuerza suficiente para dejar marcas. «¿Qué tipo de brujería usaste con el príncipe?». La Yali estaba al frente del grupo, sus ojos verdes brillando con un odio tan puro que podría haber quemado la piel. «Lo hechizaste. No hay otra explicación. Una bastarda como tú no tiene poder para capturar la atención de un hombre así, a menos que haya usado magia oscura». Nouria intentó explicar que no había hecho nada, que había sido tan sorprendida como todas ellas, pero sus palabras se ahogaban bajo el ruido de las acusaciones. Finalmente, una de las sirvientas mayores intervino, no por bondad, sino por miedo a que el escándalo se volviera aún más ruidoso y atrajera atención no deseada. «Suficiente. Todas a dormir. Mañana el sultán decidirá qué hacer con ella». Pero Nouria sabía que no habría sueño esa noche. Se retiró a su rincón, ese espacio estrecho entre dos columnas donde guardaba su colchón delgado y sus pocas pertenencias. Se acurrucó allí, abrazándose las rodillas contra el pecho, intentando hacerse lo más pequeña posible. Podía escuchar los susurros al otro lado de las cortinas. «La han hechizado. Quizás enloqueció en la guerra y ahora ve cosas que no existen. Será castigada. Ningún hombre, mucho menos un príncipe, se arrodilla ante una bastarda sin que haya consecuencias terribles. Tal vez la expulsen del palacio, o algo peor». Nouria tocó con los dedos temblorosos sus labios, como si aún pudiera sentir la intensidad de aquella mirada dorada sobre ella. No entendía qué había pasado, no entendía por qué él había hecho aquello, pero había algo en la forma en que la había mirado, algo en sus palabras, que le hacía sentir por primera vez en su vida que alguien la había visto realmente, no como la hija de la esclava, no como la bastarda, sino como Nouria, como una persona
persona, como alguien que importaba. En el extremo opuesto del palacio, en sus aposentos privados que daban a un balcón con vistas a la ciudad dormida, Samir tampoco podía descansar. Estaba sentado en el borde de su cama, el velo de Nouria extendido sobre sus manos como si fuera un tesoro invaluable. Sus hombres de confianza, los dos guardias que lo habían acompañado a la guerra y que habían salvado su vida más veces de las que podía contar, lo miraban con expresiones que mezclaban confusión y preocupación. «Mi príncipe», dijo uno de ellos finalmente, «¿qué fue lo que pasó allí? ¿Por qué?» Pero no pudo terminar la pregunta porque ni siquiera sabía cómo formularla. Samir no respondió de inmediato. ¿Cómo podía explicar algo que él mismo no entendía completamente? Había visto a esa mujer bailando y algo dentro de él, algo que había estado dormido o muerto durante años, había despertado con una urgencia que lo había sacudido hasta los huesos. No era solo su belleza, aunque era innegablemente hermosa, de una manera distinta a las otras. Era algo más profundo, la forma en que bailaba como si estuviera luchando por su alma, la manera en que sus ojos permanecían cerrados como si estuviera en conversación con fuerzas que solo ella podía percibir. «La he visto antes», dijo finalmente Samir, su voz casi un murmullo. Sus guardias intercambiaron miradas confusas. «¿Dónde, mi príncipe? ¿En el harén?» Samir sacudió la cabeza lentamente. «No, en sueños, en recuerdos que no son míos». O tal vez se detuvo, consciente de lo loco que sonaba. Tal vez en otra vida. El silencio que siguió fue incómodo. Los guardias no sabían si su príncipe estaba hablando en metáforas o si la guerra realmente le había afectado la mente de alguna manera que no habían notado antes. Pero Samir no les prestaba atención. Estaba perdido en sus propios pensamientos, tratando de desentrañar el misterio de por qué el rostro de aquella bailarina sin nombre le había golpeado con la fuerza de un recuerdo olvidado. Había algo en sus ojos, algo en la curva de su cuello, algo en la manera en que se movía que le resultaba tan familiar que dolía, como si llevara toda su vida buscando algo sin saber qué era, y de repente lo había encontrado en el último lugar donde hubiera pensado mirar. La mañana llegó demasiado pronto y demasiado brillante. El sol se elevó sobre Damasco con toda su furia, convirtiendo las cúpulas doradas del palacio en brasas que dolían a la vista. Antes de que Nouria pudiera siquiera despertar completamente de su duermevela inquieta, dos sirvientas mudas entraron al harén con expresiones sombrías. No dijeron nada, solo la agarraron de los brazos con firmeza pero sin crueldad y la sacaron de allí. Nouria no resistió. Sabía que había sido convocada. Sabía que el sultán había tomado una decisión sobre su destino. Mientras la conducían por los pasillos interminables del palacio, su mente corría en círculos tratando de imaginar qué le esperaba. La expulsarían del palacio, la castigarían físicamente por alguna ofensa que no había cometido conscientemente, o tal vez algo peor. Había escuchado historias de mujeres que desaparecían en la noche y nunca volvían a ser vistas. Mujeres que habían ofendido a personas poderosas. Mujeres cuya existencia se volvía inconveniente. Tragó saliva con dificultad, intentando mantener la compostura mientras su corazón golpeaba contra sus costillas como un pájaro enjaulado tratando desesperadamente de escapar. Pero en lugar de llevarla al salón del trono, o a las mazmorras que sabía existían en algún lugar bajo el palacio, las sirvientas la condujeron a una pequeña habitación en el ala este del palacio, una habitación que Nouria nunca había visto antes. Era simple pero limpia, con paredes de piedra desnuda y una ventana alta, demasiado alta para que pudiera ver a través de ella incluso si se paraba de puntillas. El suelo era de piedra fría sin alfombras. Había un colchón delgado en una esquina y nada más. Las sirvientas la dejaron allí y cerraron la puerta detrás de ellas. Nouria escuchó el sonido de una llave girando en la cerradura. Estaba encerrada.
no en una mazmorra pero tampoco libre, en una especie de limbo, donde no era prisionera pero tampoco tenía libertad. Se sentó contra la pared, abrazando sus rodillas contra su pecho, y esperó. Las horas pasaban con una lentitud tortuosa. El pequeño cuadrado de luz que entraba por la ventana alta se movía lentamente a través del suelo de piedra, marcando el paso del tiempo de una manera que la volvía loca. Tenía sed, pero no había agua. Tenía hambre, pero no había comida. Y lo peor de todo, tenía preguntas, pero no había respuestas. Mientras Nouria esperaba en su confinamiento, el palacio entero hervía con rumores y especulaciones. La historia de lo que había sucedido en el banquete se extendió como fuego en paja seca. Cada persona que la contaba añadía sus propios detalles dramáticos hasta que había versiones donde Nouria había usado pociones de amor, donde había danzado desnuda, donde había susurrado encantamientos en lenguas muertas. Los sirvientes hablaban en voz baja mientras limpiaban los pasillos. Los guardias intercambiaban teorías mientras vigilaban las puertas. Las mujeres en los mercados fuera del palacio ya habían escuchado versiones distorsionadas de la historia y debatían acaloradamente sobre qué significaba todo aquello. Y en el salón del consejo, los hombres más poderosos del imperio se reunían con expresiones graves y preocupadas. El gran visir había convocado una sesión de emergencia. Los ancianos llegaban uno por uno, sus túnicas largas arrastrando por el suelo de mármol, sus barbas blancas temblando con indignación apenas contenida. Se sentaron en semicírculo alrededor del trono del sultán, esperando. El sultán Rashid al-Mansur era un hombre que había gobernado durante 30 años con mano de hierro y astucia de serpiente. Había sobrevivido a conspiraciones, rebeliones, intentos de envenenamiento y traiciones familiares que habrían destruido a hombres más débiles. Su rostro estaba surcado de arrugas profundas que contaban historias de decisiones difíciles y noches sin dormir. Sus ojos, que alguna vez habían sido dorados como los de su hijo, ahora eran del color del ámbar oscuro, nublados por la edad, pero aún afilados como cuchillos. No era un hombre dado a explosiones de emoción. No gritaba ni gesticulaba salvajemente como algunos de sus consejeros, pero esta mañana, mientras escuchaba el informe detallado del gran visir sobre los acontecimientos de la noche anterior, algo en su mandíbula se tensó de una manera que los que lo conocían bien sabían que significaba peligro. Y entonces, decía el gran visir con voz temblorosa de indignación, el príncipe Samir se levantó de su lugar de honor ante todos los emires y generales reunidos. Cruzó el salón y se arrodilló ante esa bailarina, una bastarda sin linaje, sin nombre, sin nada que justifique semejante gesto. ¿Y qué hizo la muchacha?, preguntó el sultán, su voz peligrosamente calmada. ¿Le habló? ¿Le tocó? ¿Le pidió algo? El gran visir parecía casi decepcionado de tener que admitir la verdad. No, majestad, ella no hizo nada, solo se quedó allí parada, claramente tan sorprendida como todos nosotros. Pero eso no cambia el hecho de que mi hijo cometió una imprudencia, interrumpió el sultán, finalmente mostrando un destello de irritación en su voz. ¿Eso es lo que viniste a decirme, viejo amigo? ¿Que mi heredero, el hombre que acaba de ganar 3 batallas imposibles, que ha traído gloria y tesoros a este imperio, ha manchado todo eso porque se arrodilló ante una bailarina? Los ancianos murmuraron entre ellos. Uno de ellos, el más valiente o tal vez el más tonto, se atrevió a hablar. Majestad, con todo respeto, no es solo una imprudencia, es una ofensa contra las tradiciones que han sostenido este imperio durante siglos. El pueblo ya murmura. Los mercados están llenos de habladurías. Si no hay una respuesta clara y rápida, esto ¿Podría qué?
La voz del sultán cortó el aire como una espada. ¿Causar una rebelión? ¿Hacer que el imperio se derrumbe porque mi hijo mostró qué exactamente? ¿Interés? ¿Compasión? ¿O simplemente un momento de debilidad humana después de meses de guerra? El silencio que siguió era tan tenso que parecía que el aire mismo podría romperse. Finalmente, el gran visir se aclaró la garganta. Majestad, entendemos que el príncipe es su hijo y que lo ama, pero el honor de la familia real no puede ser comprometido. El pueblo necesita ver que hay consecuencias. La muchacha debe ser removida, exiliada, o al menos castigada de alguna manera que deje claro que tales cosas no serán toleradas. El sultán se reclinó en su trono, sus dedos tamborileando lentamente sobre los brazos tallados en madera de cedro. Conocía a estos hombres, conocía cómo pensaban y sabía que tenían razón hasta cierto punto. En un imperio construido sobre jerarquías estrictas y tradiciones sagradas, lo que Samir había hecho era equivalente a escupir sobre siglos de orden cuidadosamente mantenido. Pero también conocía a su hijo y sabía que Samir no hacía nada sin razón, aunque esa razón no siempre fuera clara para los demás. «Llamen a Samir», dijo finalmente el sultán, su voz dejando claro que la discusión había terminado por el momento. «Quiero escuchar de su propia boca qué demonios estaba pensando». Los guardias fueron enviados inmediatamente, y mientras tanto, Nouria permanecía en su celda de piedra, completamente ajena a la tormenta política que se estaba gestando a su alrededor. No sabía que en ese momento su destino estaba siendo debatido por los hombres más poderosos del imperio. No sabía que cada palabra pronunciada en ese salón del consejo determinaría si viviría o moriría, si permanecería o sería expulsada, si seguiría siendo invisible o si su nombre sería recordado para siempre. Solo sabía que tenía frío, que tenía hambre, que tenía miedo y que, por alguna razón que no podía comprender completamente, también tenía algo que nunca había sentido antes en su vida: esperanza. Una pequeña llama de esperanza que se negaba a extinguirse completamente sin importar cuánto intentara apagarla con lógica y miedo. Samir fue convocado al salón del trono justo cuando el sol alcanzaba su punto más alto en el cielo. Había estado esperando la convocatoria. Sabía que vendría. Se vistió con cuidado, eligiendo sus túnicas más formales, seda negra bordada con hilos de oro que formaban el símbolo del león de su casa. Se aseguró de que su cabello estuviera perfectamente peinado hacia atrás, revelando su rostro sin esconderse detrás de mechas rebeldes. Quería enfrentar a su padre y a los consejeros con toda la dignidad y autoridad que su posición como heredero le confería. Pero también llevaba algo oculto bajo sus túnicas, presionado contra su corazón: el velo de Nouria. No sabía por qué lo había guardado, no sabía por qué no podía dejarlo ir, pero allí estaba, como un talismán o una promesa que aún no entendía completamente. Cuando entró al salón del consejo, todas las miradas convergieron sobre él. Su padre estaba sentado en el trono, su expresión ilegible. Los ancianos y consejeros formaban un semicírculo de rostros desaprobadores y preocupados. El aire estaba cargado de tensión. «Padre», dijo Samir, inclinando la cabeza con respeto pero sin arrodillarse. No iba a arrodillarse ante estos hombres, no después de lo que había hecho la noche anterior. El sultán lo estudió en silencio durante un momento que pareció extenderse hacia la eternidad. Luego habló, su voz cuidadosamente neutral: «Samir, hijo mío, héroe de nuestras guerras, orgullo de mi corazón, dime, ¿te has vuelto loco?» El silencio que siguió era absoluto. Nadie respiraba, nadie se movía. Samir mantuvo su rostro completamente sereno, aunque por dentro sentía un torbellino de emociones que luchaban por salir a la superficie. «No, padre, estoy completamente cuerdo. Entonces, ¿cómo explicas lo que hiciste anoche?» La voz del sultán seguía siendo calmada, pero había un filo peligroso debajo de la superficie. «Ante toda la corte, ante emires y generales que vinieron a rendirte homenaje, te arrodillaste ante una bailarina sin nombre, una bastarda del harén,
Una mujer que no tiene linaje, no tiene protectores, no tiene nada que justifique semejante gesto. ¿Me vas a decir que eso fue sensato? Samir respiró profundo. Había ensayado este momento en su mente durante toda la noche. Había preparado diferentes respuestas, diferentes justificaciones. Podría haber mentido, podría haber dicho que fue un momento de confusión después de meses en el campo de batalla. Podría haber culpado al vino, o a la fatiga, o a cualquiera de las 1000 excusas que los hombres usan cuando no quieren enfrentar la verdad. Pero mientras estaba allí parado bajo el peso de todas aquellas miradas juzgadoras, decidió que no iba a mentir. No sobre esto, no sobre ella. Me arrodillé, dijo con voz clara y firme, porque vi algo en esa mujer que no he visto en ninguna otra parte de este palacio, ni en todas las cortes que he visitado, ni en todos los campos de batalla donde he luchado. Vi dignidad, donde todos solo ven servidumbre. Vi fuerza, donde todos solo ven debilidad. Vi un alma que se niega a ser aplastada sin importar cuánto peso se ponga sobre ella. Y sí, padre, me arrodillé ante eso, porque hay más nobleza en sus ojos que en todos los tronos dorados de estos salones. El murmullo que recorrió la sala era como el sonido de un enjambre de avispas enfurecidas. Los consejeros se levantaron de sus asientos, gesticulando con indignación. El gran visir parecía al borde de un ataque al corazón. Uno de los ancianos comenzó a gritar algo sobre tradición y respeto, pero el sultán levantó una mano y el silencio volvió a caer instantáneamente. Se levantó de su trono, sus túnicas pesadas cayendo a su alrededor como cortinas púrpuras, y caminó hacia su hijo hasta que estuvieron cara a cara. Rashid al-Mansur era más bajo que su hijo, pero su presencia llenaba el espacio como si fuera el doble de grande. «Hablas como un poeta», dijo el sultán, su voz apenas un susurro pero cargada de un peso que podría aplastar montañas. «Pero debes gobernar como un rey. El pueblo no perdona la debilidad, Samir. Las tradiciones no se rompen sin consecuencias. El nombre de nuestra familia está siendo escupido en las calles mientras hablamos. Los mercaderes se burlan. Los soldados dudan. Los enemigos del imperio se frotan las manos esperando ver señales de división en nuestra casa. ¿Estás dispuesto a perderlo todo por esta mujer? Una bailarina que ni siquiera conoces, una bastarda que no puede darte nada excepto vergüenza». Samir no retrocedió ni un milímetro. Mantuvo los ojos fijos en los de su padre, mientras el peso de la pregunta se hundía en su pecho como una daga lenta. Sabía que esta era la pregunta real, la única que importaba. No era sobre tradición o política o lo que el pueblo pensara. Era sobre qué estaba dispuesto a sacrificar. ¿Qué era más importante? ¿El trono que había nacido para heredar o algo que apenas entendía, pero que sentía en lo más profundo de su ser como una verdad innegable? Cerró los ojos por un momento y en ese espacio oscuro detrás de sus párpados vio el rostro de Nouria. La vio bailando como si su vida dependiera de ello. La vio con los ojos cerrados, perdida en su propio mundo de dolor y belleza. La vio mirándolo cuando abrió los ojos finalmente, con una expresión de sorpresa y vulnerabilidad que le había atravesado el pecho como una flecha, y supo su respuesta. «Sí», dijo Samir, abriendo los ojos y mirando directamente a su padre. «Si esa es la pregunta, entonces sí, estoy dispuesto». El silencio que siguió fue diferente a cualquier otro silencio que hubiera llenado ese salón antes. Era el silencio de algo irrevocable acabando de suceder, de un puente siendo quemado, de un camino siendo elegido del cual no había retorno. El sultán miró a su hijo durante un largo momento. Su rostro no revelaba nada. Luego asintió lentamente, como si hubiera confirmado algo que ya sospechaba. «Entonces, que así sea». Se volvió hacia los consejeros reunidos. «La muchacha será exiliada
enviada lejos de Damasco a un lugar donde no pueda causar más escándalos. Mi hijo permanecerá aquí y cumplirá con sus deberes como heredero. Esta situación se considerará cerrada. Cualquiera que la mencione nuevamente enfrentará mi ira. ¿Está claro? Los consejeros asintieron vigorosamente, claramente aliviados de que se hubiera tomado alguna decisión, cualquier decisión que les permitiera salvar las apariencias ante el pueblo. Pero Samir sintió que su corazón se detenía en su pecho. ¿Exiliada? ¿A dónde? Su padre no lo miró cuando respondió. Eso no es asunto tuyo ya. Se hará discretamente, esta noche, y tú no intentarás buscarla o contactarla. ¿Entiendes? Esta es mi misericordia, Samir. Podría haberla ejecutado por brujería, podría haberla vendido como esclava, pero en su lugar simplemente dejará de existir para ti. Acéptalo como el regalo que es. Samir quería gritar, quería volcar el trono, quería tomar su espada y abrir camino hacia esa habitación donde sabía instintivamente que la habían encerrado y sacarla de allí. Pero también sabía que cualquiera de esas acciones solo empeoraría las cosas para Nuria. Si desafiaba a su padre abiertamente ahora, delante de todos estos testigos, no habría vuelta atrás. Su padre podría decidir que Nuria representaba una amenaza demasiado grande para dejarla vivir. Así que hizo lo más difícil que había hecho en su vida. Se inclinó ante su padre en señal de obediencia, aunque cada fibra de su ser gritaba en protesta. «Como ordenes, padre», y salió del salón con las manos apretadas en puños tan fuertes que sus uñas cortaban la piel de sus palmas. Pero antes de salir completamente, se volvió una última vez. «Solo una pregunta, padre. ¿Puedo verla?» Una vez, para despedirme, para explicarle que no la estoy abandonando, que esto es... «No», cortó el sultán, su voz dejando claro que no habría negociación. Pero entonces, después de una pausa, añadió algo que sorprendió a todos. «Pero le diré que tus intenciones eran honorables, que hiciste lo que pudiste. Eso es todo lo que puedo darte, hijo mío. Tómalo o déjalo». Samir asintió, sabiendo que era la mejor oferta que iba a recibir. Salió del salón del consejo con el corazón destrozado, pero la mente ya trabajando en planes alternativos. Porque si su padre creía que Samir iba simplemente a olvidarla, a seguir adelante como si nada hubiera pasado, claramente no conocía a su hijo tan bien como pensaba. Mientras tanto, en su celda improvisada, Nuria finalmente recibió noticias. La puerta se abrió y entró el sultán en persona, solo, sin guardias ni sirvientes. Ella se levantó inmediatamente, todo su cuerpo temblando, segura de que su ejecución estaba cerca. Pero el sultán no parecía un hombre que venía a ordenar una muerte. Parecía cansado, viejo, casi humano. «Muchacha», dijo, su voz sorprendentemente suave, «mi hijo ha hecho algo increíblemente estúpido por ti, algo que podría costarle todo lo que es. Y francamente, no entiendo por qué». Nuria no sabía qué decir. Debía disculparse, negar cualquier culpa, suplicar por su vida. Pero antes de que pudiera decidirse, el sultán continuó. «Pero hay algo en la forma en que habló de ti que me recordó a mí mismo hace muchos años, cuando era joven y estúpido y pensaba que el amor podía conquistar todo». Su rostro se endureció. «Aprendí que estaba equivocado y mi hijo aprenderá lo mismo. Pero por ahora voy a darte un regalo. Tu vida, serás exiliada, enviada lejos y nunca volverás a ver a mi hijo. Es lo mejor para ambos, ¿entiendes?» Nuria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Exiliada, nunca volver a verlo. Ni siquiera entendía completamente por qué eso dolía tanto, considerando que apenas lo conocía. Pero dolía como si le estuvieran arrancando algo vital de su pecho. «¿Por qué?», susurró. «¿Por qué hizo eso? ¿Por qué se arrodilló?». El sultán la estudió con esos ojos de ámbar oscuro que veían demasiado. «Esa es una pregunta que tendrás que responder tú misma, muchacha. Tal vez en otra vida, en otras circunstancias, tu historia con mi hijo habría sido diferente, pero no en esta, no aquí». Y se marchó, dejándola sola con sus pensamientos desordenados y su corazón roto. Horas después, cuando la noche había caído sobre Damasco como una cortina negra sembrada de estrellas,
estrellas vinieron por ella, no con cadenas ni gritos, simplemente dos guardias silenciosos, un camello esperando en el patio trasero y un pergamino sellado con órdenes que no le mostraron. Nouria fue sacada del palacio como si nunca hubiera existido, sin despedidas, sin explicaciones, sin una última mirada a los muros dorados que habían sido su prisión durante toda su vida. El desierto se extendía ante ella, infinito y oscuro, prometiendo nada excepto arena y olvido. El viaje duró 3 días completos, 3 días de sol implacable que quemaba su piel hasta dejarla en carne viva. 3 días de viento que soplaba arena en su cara hasta que sus labios se agrietaban y sangraban. 3 días de noches heladas donde temblaba bajo una manta delgada mientras las estrellas la miraban con indiferencia cruel. Los guardias que la acompañaban no le hablaban excepto para darle órdenes breves. Bebe agua, come esto, sigue caminando. Eran profesionales haciendo un trabajo desagradable pero necesario. No eran crueles, pero tampoco eran amables. Simplemente cumplían órdenes. Y Nouria los seguía en una especie de estado de shock, donde nada parecía real. A veces se preguntaba si todo había sido un sueño febril, si realmente había bailado ante el príncipe, si realmente se había arrodillado ante ella, si realmente había escuchado esas palabras: no deberías estar aquí. Pero el velo que había dejado caer durante su danza, el príncipe lo había recogido y ahora no estaba con ella, lo había dejado en sus manos. Y eso la hacía sentir como si hubiera dejado una parte de sí misma atrás también. Finalmente, en la tarde del tercer día, llegaron a su destino, un pueblo costero pequeño y olvidado llamado Zaira, que se aferraba a la orilla del mar como un molusco a una roca. Las casas eran simples estructuras de piedra blanca que brillaban bajo el sol. Las calles eran de arena compactada. El aire olía a sal y pescado y algo más suave, flores de jazmín que crecían salvajes en los jardines descuidados. Era un lugar de exilio para aquellos que la corte quería olvidar. Un lugar donde las viudas de guerra venían a llorar a sus maridos muertos, donde los disidentes políticos eran enviados a desaparecer lentamente en la monotonía de días idénticos, donde nadie hacía preguntas y todos guardaban sus secretos cerca del pecho. Los guardias la entregaron a una anciana llamada Yasmín, que vivía sola en una casa en la periferia del pueblo. «Cuida de ella», ordenó uno de los guardias, entregándole una bolsa de monedas. «Enséñale un oficio, asegúrate de que no cause problemas». Y luego se marcharon, sus camellos desapareciendo rápidamente en el horizonte como si no pudieran alejarse lo suficientemente rápido de aquella tarea melancólica. Yasmín era una mujer que había visto demasiadas cosas en su larga vida como para sorprenderse por cualquier cosa. Tenía el cabello completamente blanco, piel curtida por el sol y el viento y ojos que habían llorado tanto que parecían haber agotado su capacidad para más lágrimas. No hizo preguntas, simplemente llevó a Nouria dentro de su casa pequeña pero limpia, le dio un cuenco de sopa caliente y un lugar donde dormir. «Descansa esta noche», dijo con voz áspera pero no unkind. «Mañana hablaremos de qué harás aquí, pero por ahora solo descansa». Nouria se acurrucó en el colchón que le habían proporcionado, un lujo comparado con donde había dormido en el harén, y finalmente permitió que las lágrimas que había estado conteniendo durante 3 días fluyeran libremente. Lloró por todo lo que había perdido, por todo lo que nunca había tenido, por el príncipe que había visto algo en ella que ni ella misma sabía que existía, por la vida que podría haber sido si el mundo fuera diferente. Y cuando finalmente se quedó dormida, soñó con ojos dorados y arena dorada, y una pregunta que seguía repitiéndose: ¿por qué? ¿Por qué ella? ¿Y por qué ahora? Cuando finalmente alguien la había visto, tenía que perderlo. Los días en Zaira comenzaron a establecer un ritmo propio. Yasmín le enseñó a trabajar con las manos de formas que nunca había imaginado. No más bailar, eso era parte de su vida anterior que debía olvidar. En su lugar,
Aprendió a tejer redes para los pescadores, a remendar velas rasgadas por tormentas marinas, a cultivar el pequeño jardín detrás de la casa donde crecían verduras y hierbas medicinales. El trabajo era duro y sus manos, que habían sido suaves de solo bailar y coser ocasionalmente, rápidamente se cubrieron de callos y cortes. Pero había algo casi terapéutico en la rutina, en saber que cada día tendría tareas claras, en tener un propósito, por simple que fuera. Y lentamente, muy lentamente, Nouria comenzó a transformarse. El dolor de la pérdida no desaparecía, pero aprendió a cargar con él como un peso familiar. Aprendió que el sol sobre su rostro cada mañana era un regalo, que el sonido de las olas rompiendo contra las rocas era una canción que nunca se cansaba de escuchar, que incluso en el exilio, incluso en el olvido, la vida encontraba maneras de ser hermosa si uno se molestaba en mirar. Pero había noches, especialmente cuando la luna llena brillaba sobre el mar, convirtiéndolo en un camino de plata líquida, cuando Nouria se sentaba sola en la playa y miraba hacia el horizonte, hacia el este, hacia donde sabía que estaba Damasco, y se preguntaba si él pensaba en ella, si recordaba cómo había bailado, si el velo que había recogido todavía estaba en su posesión, o si lo había desechado tan fácilmente como el palacio la había desechado a ella. No tenía respuestas, y gradualmente estaba aceptando que quizás nunca las tendría. Tal vez algunas historias estaban destinadas a permanecer incompletas, algunas preguntas destinadas a permanecer sin respuesta, y tal vez, solo tal vez, eso estaba bien. O al menos eso es lo que intentaba decirse a sí misma en las noches solitarias, cuando el viento susurraba secretos que no podía descifrar y su corazón dolía con un anhelo que no tenía nombre. Mientras tanto, a cientos de millas de distancia en Damasco, Samir no había olvidado. No por un solo día, no por una sola hora. Guardaba el velo bajo su almohada y cada noche, antes de dormir, pasaba sus dedos sobre la tela como si fuera una reliquia sagrada. Y se prometía a sí mismo: esto no termina aquí. De alguna manera, en algún momento, encontraría la manera de llegar a ella, porque algunos encuentros, algunas conexiones, eran demasiado poderosas para ser destruidas por meros exilios y órdenes reales. O al menos eso era lo que necesitaba creer para seguir funcionando en un palacio que de repente se sentía como la prisión más solitaria del mundo. Pasaron 6 lunas completas, 6 ciclos de la luna creciendo y menguando sobre el mar, mientras Nouria aprendía lo que significaba vivir sin cadenas visibles, pero con el peso de un corazón roto. Yasmín resultó ser más que una guardiana. Era una maestra silenciosa que enseñaba a través del ejemplo más que de las palabras. Juntas trabajaban desde el amanecer hasta que el sol se hundía en el horizonte marino como una moneda de cobre cayendo en agua infinita. Nouria aprendió que el dolor, cuando se le daba trabajo suficiente para mantener las manos ocupadas, se transformaba en algo manejable. No desaparecía, nunca desaparecía completamente, pero se volvía parte del tejido de la existencia diaria, como los hilos que entrelazaba en las redes de pesca. Y entonces, una mañana, cuando el mercado ambulante llegó al pueblo, trayendo telas y especias de tierras lejanas, un comerciante le entregó a Yasmín un paquete envuelto en seda carmesí. Para la muchacha que vive contigo, pagado por un benefactor anónimo de Damasco. Las manos de Nouria temblaron cuando desenvolvió el paquete y encontró dentro una tela bordada con el símbolo del león dorado sobre fondo negro, y escondido entre los pliegues, un medallón de plata antigua. Nouria abrió el medallón con dedos que apenas podían mantener firme el pequeño objeto. Dentro había una miniatura pintada con precisión exquisita, el rostro de una mujer joven, de ojos oscuros como los suyos, con una sonrisa que reconocía aunque no supiera de dónde. La mujer en el retrato llevaba un collar idéntico al que Nouria había usado toda su vida, ese pequeño colgante de plata con la letra S grabada que siempre había pensado que significaba esclava, pero ahora entendía que tal vez significaba algo completamente diferente. En el reverso del medallón,
grabadas en letra tan pequeña que tuvo que acercarlo a la luz del sol para leerlas. Había palabras que cambiaron todo. Para Sahara, mi hermana del alma, que los cielos guarden tu espíritu libre. Firmado, Amira Sahara. Ese nombre cayó sobre ella como un rayo partiendo el cielo en dos mitades. Sahara. Su madre tenía un nombre real. No era simplemente la esclava o la traidora. Era Sahara. Y alguien llamado Amira la había amado lo suficiente como para llamarla hermana del alma. Nouria sintió que sus piernas cedían y cayó de rodillas sobre el suelo de tierra, el medallón apretado contra su pecho, mientras las lágrimas finalmente brotaban después de meses de sequía emocional. Yasmín se arrodilló junto a ella, sus manos viejas y curtidas, tomando suavemente los hombros temblorosos de Nouria. Sahara, susurró la anciana, y había algo en su voz que hizo que Nouria levantara la cabeza bruscamente. ¿Conociste a mi madre? La pregunta salió como un grito ahogado. Yasmín asintió lentamente, sus ojos nublados por cataratas, llenándose de lágrimas que ya no creía poder producir. Conocía a Sahara, fue mi amiga cuando ambas éramos jóvenes, antes de que la vida nos llevara por caminos diferentes. Era hermosa, no solo en apariencia sino en espíritu. Tenía una risa que podía iluminar habitaciones enteras y un corazón tan grande que amaba sin condiciones ni expectativas. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Creció junto a la princesa Amira en el palacio. No eran simplemente ama y sirvienta, eran verdaderas hermanas en todo excepto sangre. Jugaban juntas, estudiaban juntas, soñaban juntas. Y cuando Amira se casó con el heredero al trono y se convirtió en sultana, Sahara fue con ella como su dama de compañía más cercana. Nouria escuchaba como si cada palabra fuera una gota de agua en un desierto de ignorancia que había durado toda su vida. Pero entonces Sahara cometió el error imperdonable. Se enamoró del hombre equivocado, el padre del sultán actual, el viejo rey que aún vivía en ese entonces, y él se enamoró de ella también. Nadie sabe exactamente cómo comenzó o quién hizo el primer movimiento, pero fue descubierto. Y en un palacio donde el poder es todo y la tradición es sagrada, aquello fue considerado la peor de las traiciones. No solo contra el sultán, sino contra Amira, la sultana, que había amado a Sahara como hermana. Yasmín limpió sus propias lágrimas con el dorso de su mano. Sahara fue desterrada, pero estaba embarazada de ti. Amira, a pesar del dolor de la traición, no pudo dejar que su hermana del alma muriera en el desierto. Secretamente le envió dinero, provisiones, y arregló que llegara a este pueblo donde yo vivía. Me pidió que cuidara de ella, que la protegiera, y lo hice. Durante 2 años, Sahara vivió aquí. Te dio a luz en esta misma casa. Te sostuvo en sus brazos y te cantaba canciones en dialectos antiguos. Pero el parto la debilitó y una fiebre se la llevó antes de que cumplieras tu primer año. Con su último aliento, me hizo prometer que te enviaría de vuelta al palacio cuando fueras mayor, que te aseguraría de que supieras quién eras realmente. Pero cuando intenté contactar a la sultana Amira años después, descubrí que ella también había muerto, de parto al dar a luz al príncipe Samir, y sin su protección no había nadie en el palacio que quisiera reconocer a la hija de Sahara. Así que te enviaron al harén como bailarina, la posición más baja, donde podían mantenerte cerca pero invisible, donde podían castigarte por los pecados de tu madre sin tener que admitir públicamente quién eras realmente. La revelación cayó sobre Nouria como una avalancha de arena enterrando todo lo que creía saber sobre sí misma. Su madre no había sido una simple esclava, había sido la hermana del alma de la sultana, y ella, Nouria, no era una bastarda sin linaje. Era hija de un amor prohibido pero real, hija de una mujer que había sido amada por personas poderosas, hija de una historia que había sido borrada deliberadamente, pero que ahora resurgía como huesos antiguos emergiendo de las dunas después de una tormenta.
¿Y el príncipe Samir? Susurró Nouria, su voz apenas audible. ¿Él sabe? ¿Sabe que su madre y la mía fueron hermanas del alma, que estamos conectados de esta manera? Yasmín sacudió la cabeza. No lo sabía, pero ahora, con este medallón que alguien se aseguró de que recibieras, sospecho que lo ha descubierto. En Damasco, en ese mismo momento, Samir estaba sentado en la biblioteca privada del palacio rodeado de pergaminos antiguos y registros familiares que había estado estudiando obsesivamente durante meses. El consejero Hassan, ese anciano erudito que había servido a 3 generaciones de la familia real, estaba con él, su dedo arrugado señalando una entrada particular en un libro de registros fechado 24 años atrás. Aquí, decía Hassan, su voz temblando ligeramente. Zahara al-Husseini, dama de compañía de la sultana Amira, desterrada por... Bueno, las razones oficiales son vagas, pero los rumores de la época hablaban de un escándalo amoroso. Samir tocó el nombre con reverencia, como si las letras pudieran transmitirle alguna verdad más profunda. Mi madre escribía sobre ella. Encontré sus diarios privados escondidos en su habitación. Página tras página de cartas que nunca envió, lamentándose por haber perdido a su hermana, diciendo que Zahara era más familia para ella que su propia sangre, y mencionaba a una niña que debía ser protegida, que llevaba en sus venas tanto amor como tragedia. Levantó la vista hacia Hassan. Nouria es esa niña, es hija de Zahara, lo cual significa que mi madre y la suya hicieron un juramento en su juventud de cuidar de los hijos de la otra, lo cual significa que Nouria no es una bastarda sin linaje, es familia. La revelación lo había golpeado como un martillo contra el pecho. Todo este tiempo había sentido aquella conexión inexplicable con ella, aquel reconocimiento que no podía nombrar. Y ahora entendía. No era solo atracción o fascinación, era algo más profundo, más antiguo. Era el eco de un juramento hecho por sus madres antes de que cualquiera de ellos naciera. Era el destino tejiendo hilos invisibles entre 2 vidas que deberían haber sido cercanas, pero que la tradición y el miedo habían mantenido separadas. Debo ir por ella, dijo Samir, levantándose tan abruptamente que derribó varios pergaminos al suelo. Hassan puso una mano de advertencia en su brazo. Mi príncipe, su padre jamás permitirá... No le estoy pidiendo permiso, cortó Samir, sus ojos dorados ardiendo con una determinación que Hassan no había visto nunca antes. Estoy informándole de mi decisión. Voy a buscar a Nouria, voy a traerla de vuelta y voy a honrar el juramento que mi madre hizo. El juramento que este palacio rompió cuando la enviaron al harén en lugar de tratarla como familia. Se volvió hacia el anciano consejero. ¿Y si mi padre intenta detenerme? Si el consejo intenta impedirlo, entonces renunciaré al trono. Porque un trono construido sobre mentiras y traiciones a juramentos sagrados no es un trono que desee heredar. La decisión, una vez tomada, se movió con la velocidad de un incendio en paja seca. Samir no esperó la aprobación de nadie. Reunió a un pequeño grupo de sus hombres más leales, aquellos que habían luchado con él en las montañas del norte y que le debían la vida varias veces. Les dijo solo lo necesario. Había una deuda de honor que pagar, una promesa que cumplir, y partieron esa misma noche, cabalgando bajo la luna nueva hacia la costa, donde los informantes de Samir habían localizado finalmente el pueblo de exilio. Pero no fueron los únicos que se movían en la oscuridad. Altair, ese primo lejano, cuya ambición era tan grande como su falta de escrúpulos, había estado observando y esperando. Había visto cómo Samir se consumía pensando en aquella bailarina. Había escuchado los rumores sobre registros antiguos siendo investigados y había llegado a la conclusión correcta. Si eliminaba a la muchacha, si la hacía desaparecer permanentemente, Samir finalmente se rendiría y cumpliría con su deber.
poder. O mejor aún, haría algo tan imprudente que el sultán no tendría más opción que desheredarlo, dejando el camino al trono completamente despejado. Altair envió a sus propios hombres con órdenes simples y brutales: encontrar a la bailarina y traerla como rehén. Y si presentaba resistencia, eliminarla. Los hombres de Altair llegaron a Zaira 2 días antes que Samir. Llegaron al amanecer cuando el pueblo aún dormía, moviéndose como sombras entre las casas blancas. Encontraron a Nouria en la playa donde había ido como todas las mañanas a ver salir el sol sobre el agua, ese ritual solitario que la ayudaba a comenzar cada día. No tuvo oportunidad de gritar antes de que una mano cubriera su boca y brazos fuertes la sujetaran. La arrastraron hacia un granero abandonado en las afueras del pueblo. La ataron con cuerdas ásperas que cortaban su piel y la dejaron allí en la oscuridad que olía a paja vieja y polvo. Uno de ellos, un hombre con una cicatriz que le cruzaba el rostro de sien a mandíbula, se agachó frente a ella. «No eres nadie», dijo con voz que sonaba casi compasiva. «Solo una pieza en un juego que no entiendes. Si el príncipe viene por ti, morirá. Si no viene, morirás tú». De cualquier manera, Altair gana, y se marcharon, dejando a un solo guardia afuera para vigilar. Nouria se quedó sola en aquella oscuridad sofocante, con las cuerdas quemando sus muñecas y el miedo apretando su garganta. Pero no lloró. Había sobrevivido demasiado para quebrarse ahora. Si iba a morir, moriría con los ojos abiertos y la cabeza en alto. Pero una pequeña parte de ella, esa llama terca de esperanza que se negaba a extinguirse, susurraba: «Él vendrá. No sé cómo lo sé, pero vendrá». Y vino. Samir llegó a Zaira como una tormenta del desierto, su caballo espumando por la boca después de días de cabalgar sin descanso. Yasmín salió corriendo de su casa cuando escuchó el estruendo de cascos, señalando hacia el horizonte donde había visto a los hombres armados llevarse a Nouria. No hubo necesidad de largas explicaciones. Samir vio el terror en los ojos de la anciana y supo. Se volvió hacia sus hombres: «Encuéntrenla». Ahora se dispersaron como lobos siguiendo un rastro, y no tomó mucho tiempo. El guardia solitario afuera del granero cayó sin siquiera poder desenfundar su espada antes de que la hoja de Samir lo atravesara. El príncipe pateó la puerta del granero con tanta fuerza que la madera crujió y se astilló. Y allí, en el centro de aquella penumbra polvorienta, estaba Nouria, atada pero ilesa, asustada pero no rota. Sus ojos se encontraron a través del espacio cargado de polvo flotante, y en ese momento todo lo demás desapareció. El mundo se redujo a solo ellos dos, el príncipe que había cruzado el desierto y la bailarina que había esperado en la oscuridad sin saber si la esperanza era locura o profecía. Samir cruzó el espacio entre ellos en 3 zancadas largas, cayó de rodillas frente a ella exactamente como lo había hecho aquella noche en el palacio que parecía pertenecer a otra vida, y cortó las cuerdas con su daga. «Perdóname», susurró, su voz quebrándose. «Debería haber llegado antes, debería haber luchado más, debería...». Pero Nouria puso sus dedos sobre sus labios, silenciándolo. «Viniste, eso es lo único que importa. Si esta historia tocó tu corazón, dale like, comenta desde qué lugar del mundo me escuchas y suscríbete al canal porque aún tenemos muchas rosas por hacer nacer, incluso en las arenas más secas».